Una persona vivió algo realmente escalofriante Ay, mientras Dios. visitaba A a ver. miembros de su familia que descansan en un cementerio local. Ok. Un hombre llamado Alexandre estaba caminando por el cementerio, tratando de llegar a las tumbas de sus familiares, cuando de repente empezó a sentirse observado. Sentía que alguien lo estaba mirando, así que miró ¿Dónde? a su alrededor, pero no había nadie. Hasta que en un momento, algo hizo que dirigiera la mirada hacia una de las tumbas cercanas, y ahí fue cuando lo vio. ¿Oh, what? ¿Es un señor? ¿Ustedes ven un señor? Ay, Dios. No, es la cara de un niño, ¿no? Es como la cara de un niño. Ay, qué miedo. ¿Sí, verdad? Ay, sí, es como la cara de un niño. Oh my God. Lo que lo estaba observando era un niño que se Era un encontraba niño. dentro de esa tumba, Oh pero no podía my. entender cómo podía haber alguien ahí si la tumba estaba completamente cerrada. Lo primero que pensó fue que, sin dudas, se trataba de un fantasma que lo observaba fijamente. Ostras, tú. ¿Será que era el espíritu de un niño que descansa en ese cementerio? Uf. Sin duda alguna, cuando se mira más de cerca su rostro, la escena se vuelve aún más impactante, ya que da la impresión de ser un niño muy pequeño, y eso realmente hiela la sangre. Bastante Después de perturbadores, esta sí. aterradora experiencia, seguramente Alexandre va a mirar mucho mejor a su alrededor cada vez que visita a sus familiares. No vaya a ser que algo o alguien lo esté observando sin que él se dé cuenta. Un hombre que trabaja en un gimnasio vivió un hecho que lo dejó impactado. Ocurrió a las 12 de la noche, cuando la jornada laboral ya había terminado y era hora de cerrar. Él se encargaba Encima de un apagar las gimnasio, luces ¿sabes? y cerrar todo el gimnasio. Era algo de todos los días, pero esta vez ocurriría algo que parecería ser sacado de una película de terror. Tengo miedo. Mientras caminaba por los pasillos del gimnasio, se encontró con algo que le heló la sangre. Pop, cierras el gimnasio, 12 de la noche te toca el recorrido tranqui. Como todos los días, vamos a la casa otro día tranquilo. Ay, No lo vi. ¿Qué pasó? Este hombre tuvo que salir corriendo después de What toparse con the una fuck? figura oscura que estaba parada cerca de las máquinas para correr. La situación lo dejó completamente aterrado, Hombre, como para no ya yo que no saldría entendía corriendo cómo también. podía haber alguien ahí, si supuestamente Ostras. ya todos habían ido. Pensaba que estaba Estaban solo, moviendo los pero las brazos. imágenes parecen decir lo contrario. ¿Será que lo que esta persona grabó fue un fantasma que, guiado por las energías del lugar, quiso manifestarse? ¿O acaso ocurrió alguna tragedia en ese sitio de la que nadie sabe nada? Ostras, Sin tú. dudas, es un caso que nos deja Uf, qué yuyu. aterrados. La persona grabó un hecho escalofriante en la madrugada y el video se está haciendo viral en las redes sociales. Ocurrió en México, cuando una persona se encontraba en una gasolinera durante México. la madrugada. En los alrededores no había casi nadie. Sin embargo, en un momento, entre la oscuridad, emergieron las figuras de dos niños que aparentemente estaban jugando, No aunque no parecían ser fastidies. niños normales. Miren atentamente. A ver. A ver, yo ahí veo un niño. Tiene audio. Las personas que estaban ahí quedaron impactadas, ya que ver a unos niños solos a esa hora, alrededor de las 3 de la madrugada, A ver, es era algo bastante difícil de raro, ¿eh? entender. Sí. Incluso se los podía escuchar jugando, como si estuvieran jugando a las Ostras. carreras, y eso añade aún más misterio al asunto. Las Qué figuras son grima. muy pequeñas, como si se tratara de niños de no más de un año, y eso resulta algo incomprensible. Cuando este video fue subido a las redes, generó varias hipótesis. Algunos creen que podría ser simplemente unos niños,
Otros piensan que se trata de una broma. Y también hay quienes aseguran Puede también ser que una podrían broma. ser pequeñas criaturas, como duendes. No, hombre, hasta ese punto Lamentablemente no no hay mucha creo. información acerca de este caso. Sin embargo, deja pensando sobre qué fue realmente lo que se grabó en ese video. ¿Fueron solo unos niños pequeños? ¿O estamos hablando de los espíritus de unos niños que quizás perdieron la vida cerca de ese lugar? Hoy no duermo, literal, señores. Hoy no duermo. Una cámara de seguridad de una casa que estaba enfocada hacia la entrada captó algo perturbador. Ok. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la cámara envió una alerta a su dueño, indicando que algo estaba pasando afuera. Había movimientos cerca de los autos estacionados. Al revisar la grabación, se llevó una gran sorpresa cuando vio esto. ¿Qué es eso? ¿Te imaginas que le pille la cámara y es porque están ahí dándole que te pego? Para romper un poco Esta el persona hielo, no podía señores. entender cómo la cámara mostraba que dentro de su auto se podía ver algo o alguien que al Ya parecer era su auto, intentaba pero salir. literal. Esto lo dejó muy asombrado, ya que el auto estaba cerrado con llave y no Madre había mía. dejado nada ni nadie dentro. Entonces lo primero que pensó fue subir este video a Reddit, preguntando qué podría haber sido. Algunos dicen que podría ser solo un reflejo. También te digo yo que salgo fuera, le doy con toda la luz en el coche. Ahí toda la luz, todo el foco ahí en la cara. Otros creen que esta cámara pudo haber captado a una entidad que, por alguna razón, quiso manifestarse dentro del vehículo. Una persona estaba viviendo un hecho aterrador El en un fantasma del juzgado. juzgado. Mientras estaba trabajando, podía observar por el rabillo del ojo cómo la figura de una persona parecía asomarse, pero cuando miraba fijamente, no había nada. ¿Cómo? Así que, como en el juzgado había una cámara térmica, tuvo una idea: dejarla apuntando hacia Le puso esa la dirección. cámara térmica, qué Fue bueno. entonces cuando en un momento algo empezó a aparecer. Miren atentamente. Ostras, si no hay nadie. No me lo puedo creer. ¡Ah! No me lo creo. No hay nadie y... Oh my God. Se podía observar cómo la figura de lo que parecería ser una persona se asomaba en la ventana y también en un momento pareciera que estuviera saludando, Ostras, como qué si se yuyu. estuviera dando cuenta de que la estaban grabando. Qué Esto podía fuerte. verse gracias a la cámara térmica, ya que a simple vista y con la cámara del No, celular claro, no puedes verlo. no era posible verla. Quien subió este video a Reddit afirma que todas las personas que trabajan ahí creen que el espíritu de una mujer, quien fue condenada a muerte en ese lugar, ronda como un alma en pena, que alguien vive un suceso paranormal en ese sitio. Ostras, tú. Y para ustedes, ¿sería el fantasma de esa mujer? Los leo en los comentarios. A ver, teniendo en cuenta que sale ahí en la cámara esta y no se puede ver de otra forma. Ostras, me da que pensar, da un poco de Durante yuyu. una celebración religiosa en Tierra Santa, ocurrió algo que para muchos fue simplemente imposible de explicar. Todo ¿Qué ocurrió en el mes de pasó? enero, durante la celebración ortodoxa de la Epifanía del Señor, en la Ok. capilla de Ascensión, ubicada en el Monte de los Olivos. Mientras los sacerdotes oficiaban la sagrada liturgia frente a decenas de personas, algo inesperado apareció en escena. A ver si me doy cuenta y lo veo porque creo que estoy empanada, ¿eh? ¿Qué puñetas es eso? ¿Hola? ¿Y ha desaparecido? Justo detrás de los sacerdotes puede verse como una extraña figura luminosa atraviesa Y muy lentamente el luminosa, lugar. ¿eh? La silueta parece tener forma humana y emite una luz intensa muy blanca. como Pero si se desaparece detrás tratara de esta algún tipo de mujer. entidad o ser espiritual manifestándose en plena ceremonia. No, ni. Muchos aseguran que podría ser un ángel, especialmente por el contexto sagrado en el que ocurrió el hecho. Además, distintas fuentes afirman que el video no fue alterado y que tampoco habría sido generado por IA, algo que hizo que el misterio
creciera todavía más. A ver, no tiene pinta. Tiene pinta de Estamos ser viendo una una cámara simple ilusión antigua. No provocada creo que por la sea luz, capaz de ser por o IA. realmente Pero se ya manifestó un sabes. ser de luz en uno de los lugares más sagrados del mundo. Y es que desaparece donde la señora, ¿eh? Es muy fuerte. Si te gustaron los Wow. casos